Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae y también economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vámonos rápidamente, rápidamente lo que voy a hacer es adelantarle un poco el tema de lo que vamos a hablar, que es acerca de lo que yo le llamo el emprendedurismo en América Latina, pero todo esto viene a raíz de un informe que señala que Brasil resulta que es el segundo país con más emprendedurismo de todo el planeta. Vamos a hablar de esto enseguida, pero antes vámonos rápidamente con el cierre, con el reporte de cierre de bolsa. En esta ocasión nos acompaña Jorgelina do Rosario de Infobae.com desde Buenos Aires. Jorgelina, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Yo bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. Bueno, te comento primero el panorama más general de las bolsas y después vamos a enfocarnos un poco en América Latina a ver cómo cerraron hoy. El Banco Mundial anunció una rebaja de su previsión del crecimiento del PBI mundial del 3 al 2,4% para 2013. Esto afectó un poco lo que fue la bolsa de España, el IBEX 35, el principal indicador, tuvo una caída del 0,23%. Ese fue el cierre que manifestó hoy. La bolsa de París, en cambio, subió un poco, un 0,4%. Y lo primero que indicaba el día era un descenso en el mercado de Tokio de un 2,6% por datos malos económicos mismos del país, no tanto por la influencia del dato del Banco Mundial que se conoció más tarde, ¿no? De Estados Unidos sí llegaron buenas noticias, sobre todo los resultados de los bancos que se conocieron hoy, como JP Morgan y Goldman Sachs, pero todavía lo que son las acciones de la compañía Boeing están afectando a todo lo que es el índice general por los problemas que se detectaron en los aviones en esta semana, y esto afectó un poco la compañía en la bolsa, y el Dow Jones Industrial, el promedio, cerró con una baja del 0,18%. En lo que es América Latina, el Merval de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cerró en positivo con una suba del 1,67%. Se sigue manteniendo un poco la suba que venía registrando en este inicio del 2013, que viene subiendo bastante. Lima también tuvo suba al 0,45%, fue el cierre. El Bovespa de Brasil, el tema central de hoy, que es el tema de brasileño, cerró con un avance del 0,10%. La Bolsa de México también arriba con un 0,3%. Venezuela abajo con un 0,15%, y lo que fue la Bolsa de Santiago, el índice IPSA, subió un 0,65%, impulsado principalmente por lo que fueron las acciones de Corbanca. Ese fue el resumen de bolsas, Alberto. Y Jorgelina, gracias. Y mira, qué bueno que comentaste lo de Boeing, que es un caso súper interesante bueno, que en esta ocasión sus acciones están cayendo. Boeing no solamente es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, sino que de hecho es la empresa que más exporta en Estados Unidos en términos de dólares, simplemente porque exporta aviones. Y bueno, nada más para acabar rápido con el tema, lo que hablabas tú acerca de que efectivamente esta empresa ha tenido algunos problemas con sus últimos aviones, con los Boeing 787, y lo último que pasó fue que anoche o en el día de miércoles de Japón, la aerolínea ANA de Japón decidió aterrizar y estacionar a sus 17 aviones 787, luego que uno de estos hubiera una aterrizaje de emergencia precisamente por humo en la cabina, y esto por supuesto que es un golpanazo tremendísimo para esta empresa. Jorgelina do Rosario de Infobae.com, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Bueno, ahora sí, al tema de esta ocasión. Resulta que el diario Folha de Sao Paulo había reflejado un informe de la Unión Europea donde en un estudio había revelado que Brasil es el segundo país con más emprendedores, o como tal vez lo diría yo, con más emprendedurismo de toda América Latina, que me parece un tema sumamente interesante. Este informe señala que el 63% de los brasileños quiere tener un negocio propio, lo que lo hace el segundo país con más emprendedores del mundo, el primero siendo Turquía. Y lo primero que aquí estoy yo poniendo sobre la mesa es el hecho de que pareciera que los principales países, a diferencia de lo que uno hubiera pensado, los países con más emprendedores, pues son países en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto. Tengo dos invitados. Nos acompaña, las damas primero, nos acompaña Silvina Moschini. Ella es fundadora justamente de su propia empresa, de Intuic. Ella nos acompaña desde Estados Unidos, en Florida, ¿no es cierto, Silvina? Sí, correcto, Alberto, ¿cómo estás? Ah, bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y Gustavo Segre, de Center Group, esta consultora para pequeñas empresas que justamente está basado en Brasil. Gustavo, yo creo que voy a comenzar contigo. Tú vives en Brasil. ¿Te sorprendió a ti el conocer esto, que Brasil es el segundo país con más emprendedores del mundo?
Hola Alberto, sí, yo estoy en este momento en la ciudad de San Pablo, precisamente, y no nos sorprendió, porque vos fíjate que ese análisis evalúa el potencial de emprendedores. 63% de los brasileños desearían de alguna manera tener su negocio propio. Pero cuando vamos a los factores concretos, Brasil sigue siendo el segundo país de negocios más emprendedores, ya que queda después de China con el 17,5% de una tasa específica que evalúa gente entre 18 y 64 años que tienen negocio propio nuevo con un periodo de potencial actividad menor a 42 meses. El primer país es China y el segundo país es Brasil. O sea, Brasil tiene una condición interesantísima. Potencialmente el 63% de su población activa quiere tener su negocio y el 17,5% de esa faja entre 18 y 64 años tiene su negocio propio. Fíjate, voy a pasar contigo, Silvina, porque tú eres emprendedora, aunque tú estás basada en Estados Unidos, pero tú eres de Latinoamérica. Y no sé, la primera, a mí me sorprende que Brasil haya sido la segunda, no porque fuera Brasil, sino porque en realidad yo por toda América Latina, donde yo viajo, siempre veo demasiado emprendedurismo. Yo creo que todo el mundo, yo diría que el 63% de todos los latinoamericanos quisieran tener su propia empresa, si no es que más. Es más, a mí me sorprende el 63%, yo pensé que serían más. ¿Cuál es tu visión de esto, Silvina? Sí, efectivamente. Yo creo que tiene que ver también con el tamaño del mercado. Brasil es un mercado enorme con una enorme oportunidad también de poder generar riqueza para ese mismo mercado sin tener que estar limitado para depender de mercados internacionales por el tamaño de sí mismo. Creo que los latinoamericanos son emprendedores. A cualquier persona que le preguntes, en general te dice que sí, que ellos también tienen el sueño de convertirse en emprendedor. Pero lamentablemente en Latinoamérica hay en muchos países muchas restricciones. Por eso muchas personas, aunque seamos latinoamericanos, comenzamos negocios desde los Estados Unidos para servir a la región. El potencial está ahí, la creatividad está ahí, la innovación está en la región, pero a veces las trabas desde el punto de vista legal y administrativas son grandes y hacen que el deseo esté, pero que no se pueda dar el gran paso. Claro, por supuesto. Oye, Gustavo, y dime una cosa, cuando este informe, o cuando estamos hablando aquí de emprendedurismos y de empresarios y de emprendimientos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de gente recién salida de es decir, gente profesionista, gente que acaba de salir de la universidad, que está poniendo su empresa, o estamos hablando de negocios pequeñitos de venta de abarrotes o de algo bastante básico? No, hablamos de todo, pero vos fíjate que hay un dato bastante interesante. ¿Por qué Brasil en este momento tiene esa concepción emprendedora? Primero porque en los últimos 8 años se han incorporado a la base de consumo 30 millones de personas. Son 30 millones de potencial consumidor que podrá atender esta oferta de nuevos negocios. Por el otro lado tenemos dos leyes importantísimas. Una del 2007, que es la ley de la pequeña y mediana empresa, y otra del 2008, que es la ley del microemprendedor individual. Hasta esa ley no era posible, yo individualmente, tener un negocio. Tenía que tener por lo menos un socio. Y esto cohibía la posibilidad de que un emprendedor individual se dedicara a una voluntad que tuviera de invertir en algo. Por otro lado, Alberto, tenemos un país que ha mejorado su macroeconomía en los últimos años, con una inflación que está totalmente controlada, te diría hoy en el 6% anual, y por otro lado también un país que ha conseguido disminuir notoriamente la tasa de interés. Hoy la tasa de interés en Brasil anual de referencia es el 7,25%. Entonces, si vos juntás consumidores potenciales, dos leyes que apoyan el emprendedorismo, baja tasa de inflación y baja tasa de interés, el conjunto de esa macroeconomía y de esa coyuntura facilita mucho esta posibilidad. Silvina, no sé si tengas tu experiencia en esto, pero tú que estás en un tercer país, que es Estados Unidos, tal vez tengas un poco más de perspectiva. Y ciertamente creo que tú trabajas con diferentes países y la pregunta que yo te tendría a ti es, ¿te parece a ti que Brasil sea un país más donde se pueda abrir, donde sea más fácil abrir empresas que en cualquier otro país de América Latina? ¿Te parece que es una tierra más fértil para esto? Sí, definitivamente. Como Gustavo mencionaba, la coyuntura del país, desde la situación de el marco legal, los requerimientos que faciliten el emprendedorismo hacen una gran diferencia. También Brasil, a diferencia de países como Argentina o Venezuela,
tienen políticas mucho más abiertas en lo que tiene que ver con el flujo del dinero, con lo cual es mucho más atractivo también para los emprendedores el poder llevar adelante sus proyectos. Leyes laborales en Brasil no son, según tengo entendido, Gustavo es el experto de los más favorables, pero la gran adopción de Internet también, también ayuda mucho a que las empresas puedan estar hoy por hoy capitalizando en marketplace o mercados de freelancers para poder expandir su capacidad operativa, contratando talento on demand en base a lo que necesitan, también con herramientas para poder trabajar en forma remota y esquemas mucho más flexibles. Así que el mundo del trabajo está cambiando y eso hace que uno no tenga que limitarse al territorio donde está geográficamente para poder hacer un negocio, y Brasil es un polo de innovación bien grande, lo vimos desde el primer boom de Internet, donde ha sido uno de los grandes sucesos de la región junto con Argentina. Claro, ahora, esta es una pregunta para los dos, pero como le toca a Gustavo, pues a ver con él, pero América Latina en general ha sido, porque, a ver, yo entiendo y acepto que Brasil ha hecho grandes avances en muchos sentidos. A mí no me queda claro si los avances que ha hecho Brasil han sido avances sobre sí mismo o sobre el resto de América Latina, pero lo que sí puedo decir es que uno de los grandes problemas que hay en toda América Latina en general son, bueno, primero que nada, Silvina lo había comentado, el fuerte burocratismo, los trámites burocráticos que dificultan el proceso de apertura en empresa, pero el más importante todavía es el absolutamente endémico y pernicioso falta de financiamiento. Es típico eso desde México hasta Argentina, la falta de acceso a financiamiento de los bancos por parte de los pequeños empresarios es muy, muy fuerte. Entonces, en ese sentido, yo pregunto si en Brasil, ¿acaso este acceso a financiamiento se ha hecho más fácil, que haya propiciado la apertura de negocios nuevos? Sí, correcto. Primero, los bancos estaduales o provinciales tienen líneas de créditos específicas para todo este desarrollo de nuevos negocios, con tasas generalmente subsidiadas, te diría muy próximas de la tasa Selic de referencia. Por el otro lado, también tenemos una entidad que nace en 1972, que se llama SEBRAE, que es una entidad pública, pero se nutre sin fines lucrativos de ser con fondos de toda la base de comercio, o sea, todos los sueldos vinculados al comercio de Brasil aportan un 0,0 algo, o sea, indiferente para individualmente cada persona, pero que genera un volumen de presupuesto para ayudar a estos nuevos emprendedores increíble. Calcula vos que debe tener en este momento unos 70, 80 millones de reales de presupuesto anual. Estamos hablando prácticamente de 40 millones de dólares por año para fomentar esta cuestión de emprendedores, de empresas individuales, de nuevas profesiones y todo esto, por supuesto, ayuda. Y vos me habías preguntado sobre el tema de las profesiones. De la baja base de ingresos, el 6,1 de las personas que tienen bajos ingresos están con negocios nuevos. El 15,1% de aquellos que tienen medios ingresos también está con nuevos negocios. Y sobre la alta renta, el 16% tiene nuevos negocios. O sea que te diría que está más atomizado en relación a la renta que en relación a la profesión en sí. Ahora, Silvina, a ver, en tu experiencia, de nuevo, creo que tú eres latinoamericana, ciertamente hablas muy bien español, pero supongo que naciste en Latinoamérica. Argentina, para ser exacta. Argentina, mejor que Latinoamérica entonces, en Argentina. Pero no, mi pregunta es, tú como emprendedora, ¿cómo fue que terminaste emprendiendo en Estados Unidos y no en Latinoamérica o en Argentina? Es una excelente pregunta. Yo vivo en Estados Unidos desde que terminé la universidad, vine a hacer una maestría aquí a Estados Unidos y mi salto fue del mundo corporativo. Vengo de haber trabajado en Compaq, en posiciones regionales, en Visa y Patagon en la época de Internet. Y luego de trabajar en Patagon, una compañía que se vendió en casi 800 millones de dólares, mi sueño era poder armar un equipo de trabajo con una filosofía moderna de empresa, y eso obviamente no lo iba a poder hacer volviendo al mundo corporativo americano. Pero sabía que el volver a Latinoamérica iba a presentarme muchos desafíos desde el punto de vista
administrativo, impositivo, como dijiste, la burocracia es muy grande, y en Estados Unidos el riesgo de emprender es mucho menor, sobre todo si uno trabaja en área de servicios, donde es prácticamente nulo. Las leyes son mucho más flexibles, eso hace toda una diferencia. El sistema administrativo es prácticamente tan simple que lo puede llevar cualquier persona sin la intervención constante de un contador. Todos los procesos son mucho más simples. Entonces, comparando oportunidades, vi que podía tener lo mejor de los dos mundos, trabajando desde Estados Unidos, sirviendo a una región como América Latina, con apoyo de gente en los países, pero teniendo una administración centralizada dentro de este mercado que por sus leyes y sistema hace las cosas mucho más fáciles. Bueno, pero interesante, porque a la hora tú como emprendedora, como empresaria, tuviste la oportunidad, la opción de poder emprender en América Latina, en Estados Unidos, y la tomaste, preferiste hacerlo en Estados Unidos que en Latinoamérica. Que a mí me parece que sería como un patrón, ¿no? El que tiene la Sí, oportunidad. pero simplemente porque es mucho más fácil. Aquí puedes incorporar una compañía en Internet en 5 minutos. Presentas los reportes de Exacto, impuestos una vez al año usando un sistema online. Es muchísimo más simple y claro. Latinoamérica actúa como un bloque, así que Ahora, no. díganme una cosa. Esta es otra pregunta para los dos, y fíjense lo que les voy a preguntar y van a pensar que estoy fumando algo, pero no. Y voy a empezar contigo, Gustavo, porque ¿qué reflexión les da a ustedes el hecho irrefutable, como lo mencionaba yo al principio? Prácticamente la gran mayoría de los norteamericanos aspira a tener su propia empresa. Casi todos quieren tener su propia empresa. No me importa en cuál país de América Latina, todo el mundo quiere tener su propia empresa. Quiere ser su propio jefe. Pero sin embargo, esta es una región y todos aspiran a ser ricos, por supuesto. Al mismo tiempo que los ricos son muy mal vistos y tienen muy mala fama en América Latina, tienen una mala imagen. Bueno, yo creo que en Brasil hay un exceso de masoquistas, porque a diferencia de lo que comentaba Silvina, en Estados Unidos siendo tan simple, acá constituir una sociedad es algo muy complicada. Las cargas sociales en Brasil llegan al 103%, y lo peor, vos iniciás una empresa con mucha dificultad. Cerrar la empresa es mucho más complicado que abrirla. Claro. Entonces es como un desafío de superación, decir, bueno, yo quiero ser emprendedor, te doy mi caso, hace 22 años tengo una compañía aquí en Brasil, también soy argentino, pero de cualquier manera es un país que te permite, por su optimismo, por el pueblo y por el mercado enorme, tener tu compañía si se dan algunas características, por ejemplo, de sacrificio en muchos casos y de dedicación. Con lo cual, yo te diría que acá no aspiran tanto a tener mucho dinero, sino tener su independencia en horarios, su independencia en poder llevar a su hijo al colegio sin tener que pedirle permiso a un jefe y poder sentirse realizado desde el punto de vista personal. Consiguió tener su negocio a diferencia de trabajar para alguien. ¿Tú estás de acuerdo, Silvina? Sí, 100%. Y yo que di el salto del mundo corporativo al mundo emprendedor, también tuve que pasar por esa decisión difícil que era dejar un montón de dinero sobre la mesa para empezar a ver cómo hacía esto, ¿no? De saltar de una gran estructura donde tenés infraestructura, servicios, a tener que hacer prácticamente todo ha sido una decisión importante. Y como vos dijiste, sí, en América Latina cada vez más hay una tendencia a que está mal que te vaya bien. Yo creo que eso es equivocado, creo que leyeron el libro equivocado. Yo leí Padre Rico, Padre Pobre y creo que hay que aprender a generar más, no gastar menos, y que eso activa las economías y que la realidad es que el ser emprendedor, si bien es difícil, es altamente reconfortante y creo que puede hacer una diferencia también en la vida de la gente el poder ser capaz de poder administrar su tiempo, el poder crear una nueva cultura de trabajo y un nuevo mundo del trabajo que le dé oportunidades de trabajar más flexible a mucha gente, no solamente a los emprendedores. Claro, por supuesto. Yo creo que para terminar, de nuevo, hay mucha gente que nos estará viendo y que tiene el sueño de ser emprendedores. Y yo creo que en la experiencia de ustedes, ¿cuál sería el consejo que ustedes le darían? Yo soy alguien que creo en el cliché, yo creo firmemente en el cliché de que el que quiere hacer algo lo puede lograr.
pero desafortunadamente el problema es hacerlo realmente, ¿no? ¿Qué consejo le darían ustedes a aquel que tiene el sueño de ser emprendedor? Bueno, no sé, primero deberían ser las damas, pero como veo que estoy ahí, entonces voy yo. Eh, Ah, Primero creo que no hay que llevarse por la emoción, o sea, no hay que decir, yo quiero esto porque se me ocurrió, porque soñé que me iba a ir bien. Debe existir un plan de negocios, debe existir una proyección de ese negocio y sobre todo un buen análisis de la cuestión financiera. Nosotros hemos visto muchas ideas que eran buenas ideas, que desarrollar esa idea era fantásticamente posible, pero divulgar esa idea no había sido ponderado dentro del plan de negocios, con lo cual la gente se quedó a 30 metros de la playa y se ahogó, porque no tenía recursos para divulgar esa buena idea que se había ocurrido. Entonces, no es interesante generar un negocio, en mi opinión y en mi experiencia, porque soñó, porque se le ocurrió, porque alguien le dijo. Hay que hacer un análisis muy bueno porque la frustración posterior deja muchos heridos y muertos en el camino. acabo de leer, justamente hoy acabo de leer una frase que me llamó la atención y tanto que me acuerdo de ella porque decía la frase, si tú no puedes escribirme tu idea en la parte de atrás de mi tarjeta de presentación, quiere decir que no la tienes clara, Claro. ¿no? A ver, otra pregunta, antes de pasar contigo, Silvina, no sé quién la quiera contestar, pero yo bien dije que el que quiera hacer algo lo puede lograr, pero la pregunta es, ¿cualquiera puede ser emprendedor? ¿Cualquiera? O no cualquiera, se necesita algo especial que no cualquiera tiene. Silvina, No, yo por creo favor. que Gracias. Hay que tener el gen emprendedor y coincido 100% en lo que dijo Gustavo. Una buena idea es importante, pero la clave está en la ejecución. El poder ejecutar de manera eficiente, de manera correcta y poder llevar adelante los planes es lo que hace a un emprendedor exitoso. Y otras dos cositas más que creo que son importantes, que a mí me han ayudado mucho en mi carrera y bueno, en estos casi 10 años que llevo como emprendedora, es que los negocios son un deporte de contacto. Es muy, muy importante el manejar y desarrollar buenas relaciones. Eso creo que es clave para que un negocio sea exitoso. Sean partners, potenciales clientes, empleados. Eso es sumamente claro. Y por otro lado, también es importante lo que mencionó Gustavo, de no solamente hay que tener una buena idea, sino también hacerla saber. Y buscar modelos alternativos, stock for services, intercambiar equity por servicios, buscar la manera de que esa idea pueda ser realidad y no estar limitados por modelos tradicionales que dicen que uno tiene que tener cierta cantidad de recursos para poder llevar un negocio adelante. Hay alternativas, hay centros que ayudan a emprendedores. Endeavor fue clave en el caso de Patagon, pero hay cantidad de organizaciones que ayudan a que los emprendedores puedan tener acceso desde a financiamiento hasta a recursos que puedan apoyarlos a poder hacer su sueño realidad. Silvina, vas a tener que perdonarme por la pregunta que te voy a hacer, pero me acaba de venir a la mente, fíjate, me acaba de venir a la mente, ahora en Lima, Perú, en noviembre, se dio a cabo la CEA LAME, donde hubo un encuentro de economistas y académicos muy importante. Y entre muchos de los estudios que ahí se presentó, fue un estudio muy importante, muy interesante, que por cierto lo pueden encontrar en mi sitio economiayfinanzas.net, porque ahí hice la entrevista y ahí está, acerca de, de cómo influye en tu éxito profesional y como emprendedor la manera en la que te ves, es decir, si eres percibido como bonito o no bonito. Y la pregunta que yo te voy a hacer a ti, mi querida Silvina, es la siguiente. A ti te ha ido muy bien como te ves, pero para no caer en que no me digas misógino, yo te voy a preguntar, ¿tú te has puesto a reflexionar si te hubiera ido igual de bien si hubiera sido un hombre gordo y feo? O si hubiera tenido bigotes y barba también. Exactamente. Yo creo que primero la belleza está en el ojo del que la juzga, pero definitivamente el No éxito seas sí la tiene modesta, Silvina, por favor. rodearse de gente que es energética, que proyecta cosas positivas. Y sí, seguramente el tener una linda sonrisa puede abrirte una puerta, pero si no tienes la capacidad de poder cerrar ese negocio, no hay sonrisa ni piernas largas que te puedan ayudar. No sé, no, Gustavo, ¿estás a gusto con la respuesta que me dio Silvina? Yo quiero agregar algo. Debería ser bien interesante si Silvina, siendo mujer, tuviera barba y bigote. Eso sí sería más complicado todavía. Vos sabés que, Alberto, aquí en Brasil hay una palabra que se llama chá, que quiere decir té, nuestro té, la infusión. Y ya acá lo tomamos, y yo se los paso a mis alumnos en la universidad aquí en San Pablo, que es la base para el emprendedor.
la C de conocimiento, la H de habilidad y la A de actitud. Si no se conjugan esas tres cosas, es difícil que un negocio pueda dar un resultado concreto. Porque si vos no tenés el amparo del conocimiento, por ejemplo, para un flujo de caja o una proyección de negocio, la habilidad que te haga diferente, que pueda hacer por qué vos haces ese negocio y no lo puede hacer otra persona. Y sobre todo la actitud de dejar noches sin dormir, de dejar familia a veces sola, como para poder llevar a cabo ese emprendedor. Sin esas tres cosas es difícil que aquí un negocio funcione. Listo, bueno, pues Silvina Moschini, fundadora de Intuic desde Florida, y Gustavo Segre de Center Group, esta consultora de empresas desde Sao Paulo, Brasil. Les agradezco mucho a ambos su participación y sus palabras. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Lo que es América Latina, el Merval de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cerró en positivo con una suba del 1,67%, se sigue manteniendo un poco la suba que venía registrando en este inicio del 2013, que viene subiendo bastante. Lima también tuvo suba al 0,45%, fue el cierre. El Bovespa de Brasil, el tema central de hoy, que es el tema de brasileño, cerró con un avance del 0,10%. La Bolsa de México también arriba con un 0,3%. Venezuela abajo con un 0,15%, y lo que fue la Bolsa de Santiago, el índice IPSA, subió un 0,65%, impulsado principalmente por lo que fueron las acciones de Corbanca. Ese fue el resumen de bolsas, Alberto. Y Jorgelina, gracias. Y mira, qué bueno que comentaste lo de Boeing, que es un caso súper interesante bueno, que en esta ocasión sus acciones están cayendo. Boeing no solamente es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, sino que de hecho es la empresa que más exporta en Estados Unidos en términos de dólares, simplemente porque exporta aviones. Y bueno, nada más para acabar rápido con el tema, lo que hablabas tú acerca de que efectivamente esta empresa ha tenido algunos problemas con sus últimos aviones, con los Boeing 787, y lo último que pasó fue que anoche o en el día de miércoles de Japón, la aerolínea ANA de Japón decidió aterrizar y estacionar a sus 17 aviones 787, luego que uno de estos hubiera una aterrizaje de emergencia precisamente por humo en la cabina, y esto por supuesto que es un golpanazo tremendísimo para esta empresa. Jorgelina do Rosario de Infobae.com, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Bueno, ahora sí, al tema de esta ocasión. Resulta que el diario Folha de Sao Paulo había reflejado un informe de la Unión Europea donde en un estudio había revelado que Brasil es el segundo país con más emprendedores, o como tal vez lo diría yo, con más emprendedurismo de toda América Latina, que me parece un tema sumamente interesante. Este informe señala que el 63% de los brasileños quiere tener un negocio propio, lo que lo hace el segundo país con más emprendedores del mundo, el primero siendo Turquía. Y lo primero que aquí estoy yo poniendo sobre la mesa es el hecho de que pareciera que los principales países, a diferencia de lo que uno hubiera pensado, los países con más emprendedores, pues son países en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto. Tengo dos invitados. Nos acompaña, las damas primero, nos acompaña Silvina Moschini. Ella es fundadora justamente de su propia empresa, de Intuic. Ella nos acompaña desde Estados Unidos, en Florida, ¿no es cierto, Silvina? Sí, correcto, Alberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y Gustavo Segre, de Center Group, esta consultora para pequeñas empresas que justamente está basado en Brasil. Gustavo, yo creo que voy a comenzar contigo. Tú vives en Brasil. El 2,4% para 2013. Esto afectó un poco lo que fue la bolsa de España, el IBEX 35, el principal indicador, tuvo una caída del 0,23%. Ese fue el cierre que manifestó hoy. La bolsa de París, en cambio, subió un poco, un 0,4%. Y lo primero que indicaba el día era un descenso en el mercado de Tokio de un 2,6% por datos malos económicos mismos del país, no tanto por la influencia del dato del Banco Mundial que se conoció más tarde, ¿no? De Estados Unidos sí llegaron buenas noticias, sobre todo los resultados de los bancos que se conocieron hoy, como JP Morgan y Goldman Sachs.
pero todavía lo que son las acciones de la compañía Boeing están afectando a todo lo que es el índice general por los problemas que se detectaron en los aviones en esta semana, y esto afectó un poco a la compañía en la bolsa, y el Dow Jones Industrial, el promedio, cerró con una baja del 0,18%. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae y también economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vámonos rápidamente, rápidamente lo que voy a hacer es adelantarle un poco el tema de lo que vamos a hablar, que es acerca de lo que yo le llamo el emprendedurismo en América Latina, pero todo esto viene a raíz de un informe que señala que Brasil resulta que es el segundo país con más emprendedurismo de todo el planeta. Vamos a hablar de esto enseguida, pero antes vámonos rápidamente con el cierre, con el reporte de cierre de bolsa. En esta ocasión nos acompaña Jorgelina do Rosario de Infobae.com desde Buenos Aires. Jorgelina, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Veo bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. Bueno, te comento primero el panorama más general de las bolsas y después vamos a enfocarnos un poco en América Latina a ver cómo cerraron hoy. El Banco Mundial anunció una rebaja de su previsión del crecimiento del PBI mundial del 3 al